Canal 11 en este 13 de septiembre es Día de los Niños Héroes. Y qué mejor oportunidad que esta para tener como invitados a los integrantes de la Orquesta Infantil de Oriente. ¿No la ha escuchado? Bueno, escúchela y después le voy a contar la historia de esta maravillosa asociación musical. Ellos son la mejor prueba de que contra la violencia, sí, contra la violencia, ese mal que nos está afectando a todos, la mejor defensa es el arte. Cuando yo recuerdo que llegué aquí, pues estaba solo. Casi eran muy pocos los que habitaban esta unidad y estaba muy limpia. Y poco a poco pues fue creciendo y fueron viniendo más familias de otras colonias. Y pues sí, se siente, es un foco rojo esta colonia. Siento que con el paso de los años la colonia se ha ido pues degradando. Se ha degradado en cuestión de drogadicción, en cuestión de delincuencia. Uno podía salir a la calle a jugar, a donde fueras. Hasta nosotros nos íbamos solos a la escuela y igual regresábamos solos para salir a jugar aquí tantito, pero pues ya es ahora diferente. Aquí en este lugar hay más inseguridad, hay muchos jovencitos o hay delincuencia o hay que están en sus vicios. Está pesado, ¿por qué? Porque pues, hay muchas cuestiones de robos, agresiones, muertes. Principalmente lo que ha cambiado y lo que se ha dado desafortunadamente pues es la inseguridad. Los jóvenes están dedicados a cuestiones muy difíciles, problemáticas, a drogadicción, a incluso prostitución se podría decir, y ha sido un ambiente que ha cambiado para mal, ¿no? Pero nosotros queremos rescatar esta colonia. En conjunto con Dione Anguiano, nosotras empezamos a trabajar en lo que es los alrededores, la falda del Cerro del Peñón. Cuando nosotras vimos esta situación y vimos que la descomposición iba a terminar en que estos niños cuando crecieran o delinquieran o tuviesen una vida no agradable en educación y en desarrollo personal, pues nos dimos a la tarea de poder crear en conjunto una idea, un proyecto que pudiese sacar de ese medio a estos niños y niñas y poderles enseñar otra parte de la vida que no les había tocado. Después de tener una vida difícil, después de tener una vida muy complicada, bueno, pues esto fue como se hizo este proyecto de la orquesta. Te quiero decir que la música está en nosotros, en toda nuestra vida. Desde pequeños, la música la oímos en nuestras casas, ¿sí? La oímos en la calle, es una manifestación, inclusive cambia vidas. Pero no es solamente un concepto intelectualizado, sino realmente entendía yo que en estas zonas tan de extractos bajos y además muy etiquetadas, como era La Joya, en donde los niños solamente veían una parte de lo que es la sociedad, que era, bueno, pues la delincuencia o el estar cercanos también a las drogas. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no metemos también que estén cerca de la música y que pueda cambiarles la vida? Dione, platicando, me decía, ¿por qué no hacemos algo para los niños y niñas? No, pues una orquesta, y podríamos contratar a un maestro, ¿no? Pues a quien, y aparte que es un maestro de la zona, para que pueda acercarse, que conozca las calles de la zona, que no le dé miedo, que no tenga temor de poder acercarse, porque sí era una zona muy complicada en cuanto a delincuencia. Y que pudiese tener ese acercamiento y esa identificación con los niños y niñas. Y efectivamente tuve una gran satisfacción porque hicimos un primer ensayo, donde también quiero reconocer aquí que mezclando autoridad o gobierno, sociedad, pero también jóvenes
que tenían la misma inquietud que yo, que no éramos tan jóvenes, pero que llega un jovencito ahí, Vadín, de 20 años, y que me propone también. Yo ya había trabajado con algunos maestros más grandes en la orquesta, pero el tener el conocimiento y el contacto de un joven que quería también el mismo sueño o la misma meta que yo, de poder construir una orquesta con jóvenes, con niños, ¿sí? Y vincular niños, jóvenes, autoridad, ganas también. Bueno, pues ahora sí que hablando en el tecnicismo musical, hicimos una alianza, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir? Un ensamble, ¿no? Un ensamble, hablando de música. Y bueno, Vadín en ese tiempo tenía 20 años, entonces imagínense ustedes. Y los niños tenían la necesidad. Hicimos la compra, cooperamos. En ese momento yo era diputada local y Dione, si no mal recuerdo, era servidor público en el gobierno de la ciudad. Y entonces, bueno, pues en conjunto decidimos comprar esos instrumentos que eran guitarras y violines. Después empezaron a surgir otras cosas. Estas guitarras y estos violines los compramos con las indicaciones que nos dio el maestro y después lanzamos la convocatoria. No era el tema de solamente darle la nota musical, sino el tener un instrumento y además de que se lo ganaran, y el riesgo de entregarlo, porque recuerdo perfectamente que el dilema era, vamos a comprar los violines, fueron violines, claves, ¿sí? Ya después se fue sumando la guitarra, pero el dilema es, ¿le podemos entregar a este niño de ese extracto social, con esa etiquetación, darle el instrumento para que él lo toque también en su escuela, en su casa, se lo lleve a su casa, o simplemente compramos los instrumentos, los dejamos aquí y que vengan a tomar clases y aquí dejemos? Ese era el reto fundamental, fíjate. Cuando lanzamos la convocatoria, primero fue de boca a boca, de poder hablar con las mamás, porque obviamente pues no era algo que se conociera o muchas veces a los hijos por la misma dinámica que se tenía en la zona, pues no se les permitía tener actividades distintas. Había niños que tenían que trabajar o niños y niñas que tenían que ayudar en casa, que tenían que cuidar a los hermanos o que tenían que hacer alguna actividad no propia de su edad. Entonces empezar a hablar con los papás acerca de este trabajo que estábamos realizando y que la transformación de una comunidad no solamente es un tema de drenaje, agua, pavimento, mejoras en las viviendas, sino que tenía que ser una transformación más profunda, y el poder transformar la vida de niños y niñas, eso es lo mejor que le puedes dejar a una comunidad desde nuestro punto de vista. Y apostamos, y me parece que el entusiasmo de Vadín y bueno, el compromiso y de conocer, y además te digo, de conocer ahí pues la sociedad que se manejaba en esta zona que es La Joya, que es Ejército de Oriente, pues tomamos el reto y dijimos, vamos a entregárselos. Y te quiero decir que para nosotros fue muy satisfactorio poder a partir de ahí iniciar una orquesta donde le dábamos la responsabilidad al niño de tocar y de cuidar su instrumento y de llevárselo a su casa. El responsable del instrumento era el niño. Teníamos una oficina en Ejército de Oriente, exactamente en Avenida Exploradores, esquina Camilo Ríos. Esas eran las calles de esa oficina, estaban en un segundo piso. Nosotros rentábamos ahí ese lugar para poder tener la actividad política y demás. Y recuerdo que juntamos de boca en boca a los niños, nos ayudaron muchas señoras que eran mamás a poder platicar con otras mamás y a juntarlas. Yo llegaba de trabajar porque pues me separé del papá de mis hijos y pues yo prácticamente los tenía que mantener. Entonces mi mami me dijo, yo me quedo a cuidarlos y tú trabajas. Entonces ese día yo llego de trabajar y me dice mi mamá,
Pues con la buena noticia de que tus hijos ya van a estudiar música. Una amiga me hizo la invitación que había clases de violín gratis. Entonces yo no lo dudé, luego lo inscribí a mi hijo sin preguntarle. Recuerdo que llegamos con los instrumentos, los subimos, colocamos sillas y bueno, pues ahí pusimos las sillas, se sentaron los niños y niñas y empezamos a repartir por nombre de lista, ¿no? Y decíamos los nombres y entonces le toca guitarra, le toca violín, porque ya previamente habían escogido cuál era el instrumento que querían. Bueno, a ver, quiero decirles que ustedes son afortunados, porque en esta primera parte solamente van a entrar 100. Ustedes son el grupo de los 100, de las niñas y de los niños de Kelsey-Tori. Sí. Es en el primer lugar que estamos haciendo esto. Vamos a entregarles los instrumentos porque no podemos aprender música sin tener el instrumento. Te quiero decir que los niños pequeños pues ansiaban el instrumento, se fue sumando inclusive más niños. Les decíamos, imagínate tocar en un concierto, tocar en un lugar, convertirte en un artista. Porque les vamos a dar su instrumento. El instrumento es para que no solamente a la hora de la clase ustedes practiquen. Entonces para mí fue una gran satisfacción cuando entregamos los violines y cuando vimos que recuerdo perfectamente a un niño que fíjate, tenía hasta un problema, no sé si te acuerdas, un chiquitito, ¿no? Eros. ¿Qué le trajeron a los reyes? ¿Nada? Era un niño que no hablaba absolutamente nada, además muy pequeño. La mamá, madre soltera, llegaba inclusive en su moto a dejar al niño y él no hablaba tenía un problema inclusive, ¿no? Tenía que utilizarse como una especie de terapia. Me llamo Eros Ángel Vargas Mojica, tengo 17 años y pertenecía a la orquesta infantil y soy de la primera generación. Yo no sabía que él tenía una enfermedad del espectro autista, tiene cierto grado de autismo, pero yo no lo sabía, nomás. Pues sí, me costaba mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo todavía. Pero sin embargo, pues logró usted que socializara, que aprendiera a tocar el violín y aparte socializara. ¿Qué instrumento tocabas? Tocaba el violín. ¿Y te acuerdas por qué escogiste el violín o cómo fue que llegaste a las clases? Sí, le dijeron a mi mamá y sí, me dieron un libro y ahí estudiábamos las notas. Bueno, yo fui aprendiendo creo, las canciones y partes poco a poco. Me ayudó y también me ayudó a mí a descubrir que es bien inteligente, pero una característica de ellos es que se interesan solo en una y bueno, logró interesarse en el violín. El niño cuando se le entregó el violín, además era uno de los violines más pequeños, porque él era muy pequeño, o sea, literal, y el violín era una cosa así, o sea, chiquitita. Pero el niño lo tocaba con tanta gana, con tanta devoción, que para nosotros eso fue generando un compromiso mayor para seguir con la escuela.
pues yo me sentí muy orgullosa ver a mi hijo tocar. Sí, eran buenas, no lo recuerdo muy bien, pero sí, creo que sí aprendíamos todos los días. Toda la historia de 10 años en donde ya ha habido generaciones. Los niños que les estoy diciendo eran de 6, 7 años, 8 años. Hoy, si son 10 años, ya tienen 18 años. Pero además ya hay generaciones. Tengo 17 años y pues yo pertenezco a la primera generación de la Orquesta Infantil de Oriente. Y yo tengo 16 años y pertenecía a la primera generación de la Orquesta Infantil de Oriente. Tengo 15 años y pertenecía a la Orquesta Infantil de Oriente. Tengo 19 años y pertenecía a la primera generación de la Orquesta Infantil de Oriente. Tengo 18 años y pertenezco a la primera generación de la orquesta. ¿Vieron? Vamos a tocar todo juntos y luego hasta arriba repetimos y ya termina la canción. De que mi abuelita me llevaba a las clases con el maestro Vadim. ¿Y cómo eran esas clases? Eran buenas. Me enseñaba las notas, cómo se hacían. Se sintió súper especial. Es un sentimiento que me regalaron mi primer instrumento con el que empecé a tocar. Y hasta el momento, aunque no sigo perteneciendo a la orquesta, sigo tocando el instrumento. Saludo, ¿no? Cito. Saludo, ¿no? ¿Listo? Había sobrecupo y pues sí, era muy... De tan buena que era la orquesta, era muy... pues sí, como deseada para poder tomar clases. Éramos bastantes, era muy difícil manejar el grupo porque si a veces ni cabíamos en el salón que teníamos allí en Morelos y creo se dividía en 3 secciones, ¿no? En total éramos como 100. Pues me acuerdo que llegábamos y que el profesor siempre trataba de hacer divertidas las clases y que creo que nunca me aburrí porque había un punto en el que te llegabas a desestresar. Pues yo la verdad las imaginaba pues como son las clases de música en la gran mayoría, tediosas, que te regañan súper feo, que no te tienen paciencia, que piensan que ya sabes. Pero no, o sea, la verdad es que eran súper dinámicas, teníamos muchísima comunicación y era una comunicación de línea directa, ¿no? O sea, profe-alumno y no había como esta jerarquía ni nada. Entonces, la verdad es que eran muy padres las clases. Era muy paciente y además de que era paciente era divertido, o sea, te hacía pasar bien las clases. No era un profe que tomara las clases y te diera como ese nervio de ya me va a regañar. Mi salón es un caos. Siempre fue paciente, siempre me enseñó a mí pues la verdad bastante bien, me dio muchas herramientas y pues más que nada me la pasé muy bien en esas clases. Era muy bueno, con compañerismo. O sea, me acuerdo mucho cuando el maestro Vadim juntaba, porque explicaba diferentes grupos, o sea, violines un poco separados de las guitarras, así para que cada quien pudiera escuchar, se pudiera escuchar. Y ya cuando los juntaba a mí me gustaba mucho porque pues se escuchaba muy bien, ¿no? 3 y...
importante porque el escuchar el violín a veces me puede llegar a desestresar, me pone feliz. Pues me dio una inspiración de chavito, me dio también pues reglas o hábitos a seguir. Si no hubiera gastado ese tiempo, entre comillas gastado, que venía aquí a las clases y todo ese show, lo hubiera desperdiciado, tal vez no en la calle o así, sino enviciándome videojuegos y así. Y la música para mí ha sido una manera de expresar mis sentimientos. Cada vez que me siento mal o feliz, pues agarro una guitarra, me pongo a tocar. Pues te desarrolla muchas habilidades: concentración, disciplina, constancia, también retención incluso. Entonces yo creo que indirectamente o directamente se vio reflejado en mis calificaciones, en mi yo como persona, como estudiante y demás. Y pues yo creo que fue una muy buena base para estar donde estoy ahorita. Pues la verdad me siento muy contento de pertenecer a esto y demostrar el hecho de que no todas las personas o todos los adolescentes que vivimos en esta colonia tenemos que tener un futuro muy pobre, se puede decir. Así como terminar en la calle, haciendo maldades y todo ese show. Podemos salir adelante y es un ejemplo claro y una herramienta que te sirve demasiado también. Mencionaba también en ese tiempo que quien toca un instrumento no tiene ningún problema. Quien sabe tocar a partir de los 6, 7 años, empieza a tocar un instrumento, yo les puedo asegurar que no vamos a tener ningún riesgo de que se desvíe, de que caiga en cuestiones ilícitas, porque ya tiene un fundamento. Y estoy hablando no empíricamente. Estoy hablando cuando se toca también el instrumento con toda la base que Vadim ha hecho, conocer la nota musical, conocer el instrumento, pero también la propia herramienta que tienen todos los humanos y que es lo más melodioso, que es la voz, que también es el canto. Y él también a través de esta orquesta, no solamente el instrumento, sino también hoy los jóvenes también y los niños cantan. Muy esperanzador ver que cuando tocan su primer melodía, cuando los ves que están todos ordenados, cuando ves que los papás empiezan a hacer un esfuerzo para poderlos llevar al lugar del concierto, cuando empiezas a cambiar la dinámica familiar y ves el fruto de poder asistir a clases todas las tardes y ves el fruto de poder asistir a un espacio ya público con todos los nervios. Recuerdo ese día, Dione y yo estábamos, viendo cuál era el resultado y escuchar la primera melodía pues sí fue sorprendente. De ahí dijimos, esto funciona, esto está funcionando, esto están conjugándose bien maestro, niños, niñas, hay una buena conexión y además empiezan a tener aprecio, cariño por ver el resultado. En Iztapalapa, allá en el Distrito Federal, autoridades han puesto en marcha un programa muy particular para alejar a los niños y a los jóvenes de la delincuencia. Y créamelo, esto ha sido parte de una propuesta que usted ha hecho a través de la Revolución de la Educación. Esta es una escuela de música, una manera de combatir a la violencia y a la marginación social. En muchos países del mundo, por ejemplo en el Japón, no hay niño arriba de los 10 años que no sepa tocar un instrumento. Vean. 4 meses después de que empezaron las clases, de que se entregaron instrumentos, me habló Dione y me dijo que iba a ir un canal de televisión a hacer un reportaje de los niños, entonces que los preparara. Estaba muy nervioso, no sabía qué iba a pasar.
yo ya tenía que hacer que los niños tocaran algo. Entonces, pues en esos 4 o 5 meses que tuvimos clase, pues los niños aprendieron bien las bases, y al momento de que llegó esta televisora, que creo que fue el Canal 28 a hacer el reportaje, pues se dio un buen resultado. Ahí fue donde comenzó ya totalmente la magia y agarrar la onda de cómo íbamos a hacer que los niños tocaran y que se ensamblaran. Vinieron más reportajes de televisión, vinieron más reportajes en el periódico acerca del proyecto, de lo que se estaba haciendo. Después de ahí pues, vinieron más conciertos, más conciertos. Los planeábamos, los practicábamos y sí era mucho estrés. Otra vez, empieza la canción y ella va a ir corriendo antes de que tú empieces. Entonces, cuando se llegan a presentar en la Asamblea Legislativa, pues para mí también fue una gran satisfacción verlos ahí, ya uniformados, ya tocando sus primeras melodías. Siempre los resultados te dan satisfacciones, pero en el caso mío también era una gran satisfacción ir observando sus pasos, sus procesos que vivieron en las diferentes etapas y cómo se fue construyendo este proyecto del joven inclusive al hombre que ahora es Vadim, y de generación en generación de los que han pasado en esta orquesta. Muy complicado, eran demasiados niños, pero afortunadamente salió muy bien. Ahí fue donde comenzamos ya, yo creo, en ese concierto, comenzamos ya a despegar, ¿no? A lo que era el conjunto de cuerdas infantil de Oriente. Ya teníamos un nombre, ya teníamos un primer concierto, y de ahí teníamos que pues, seguir avanzando y mejorando para dar más conciertos. Cada vez que los escuchábamos mejor. Yo recuerdo perfectamente que me impresionaron ya cuando empecé a escuchar cantar algunos, ya con mucha entonación, no solamente tocaban, sino cantaban. Y empecé a ver otros instrumentos, ya no solamente eran guitarras y violines, empecé a ver muchos otros instrumentos con los cuales estaban, completando una orquesta. Y esto, en aquel momento ver niños y niñas, verlos con esa motivación de tener una vida diferente, eso creo que llena, al menos a mí, yo creo que a Dione y yo creo que a Vadim también nos ha llenado de mucha satisfacción. Cuando llevé por primera vez a mi hija, la mayor, a Mariel, eran varios niños y jovencitos, pero sus caritas tan tiernas y la ilusión de tocar un instrumento. ¿No? Que hay un maestro que ha estado dando clases, que ya tiene bien tantos años dando, y me platica esta amiguita, y ya vengo y le cuento a mi niña y dice, ay mamá, yo sí quiero ir, y ya la señora me dio todos los datos del maestro, que estaba y dónde, y ya fui. Y ya encontré al maestro. No sabíamos cómo, dónde iba a tomar clase. Tenía la guitarra y las ganas, pero no, no sabía. Entonces una vez fui a la administración de ahí de Ejército y vi que estaba el profe ahí, sentadito y enseñándoles, estaba afinando las guitarras de los niños. Y pues le pregunté y me dijo, no, sí, pues si tiene instrumento, pues que venga. Primerito me acuerdo mucho que sí me esforcé con el teclado y Vadim me enseñó una canción y fue como solista cuando todavía estaba la administración y estuvo bonito porque fue mi primer solo. Pues había muchos alumnos y me preguntó que qué quería tocar y dije que violín.
y me puse muy feliz. Llevé yo a mis niños ahí por primera vez. De hecho, no sabían tocar nada. Cuando los llevé por primera vez me sorprendí. Precisamente nunca voy a olvidar a las gemelitas. Las gemelitas ahí tocando. Con ellas me identifiqué mucho, tocando las gemelas. De hecho, soy de las que me acuerdo más, de todo de la orquesta. ¿Cómo le tocaban al violín? ¿Cómo le tocaban? Entonces mis niños se enamoraron de ahí. Pues ellas entraron muy pequeñas, no tenían malos hábitos ni malas influencias, podemos decirlo así, ¿no? Entraron muy pequeñas, pero sí les cambió la vida. Básicamente, al principio sí como me saqué de onda, como de no puedes tocarlo por ahora, no aprende a hacer otras cosas y ya después va a venir el violín. Entonces cada vez que íbamos como a un concierto y a mí me tocaba tocar las claves, yo pedía mi violín. El profesor nos dijo que ya no podíamos tocar el violín, entonces nos dieron nuestro primer violín y pues la verdad yo sí estaba súper emocionada. Llegué y abracé a mi abuelita porque fue la primera que nos dijo. La abracé y le dije gracias por todo. Y luego yo cuando llegaba me decía mi mamá, mira, ahora se aprendieron esta canción. A ver, cántale a tu mamá esta. A ver, cántale a tu mamá la otra. Y así era de que, ay, y si te aprendes esta te voy a traer un regalo. Ya te sientes orgulloso de ti mismo, aún así de que estás en las colonias más peligrosas, pudiste aprender a tocar el violín a pesar de todo. Yo nunca vi pasar las generaciones, en realidad llegaba la primera generación y de repente se empezaban a ir, pero así como se iban llegaban otros nuevos, entonces yo nunca tuve como el conteo de dónde empieza una generación, dónde termina la otra. Pues cuando fueron a comprarme el instrumento, también se lo compraron a mi hermano y él no quería, no le gustaba, pero pues empezamos a ir los dos y ya como que al principio así todo de malas, no quería, pero luego ya le fue gustando y ahorita sí toca. Pues yo primero no quería aprender a tocar el violín, pero pues mi papá le compró a mi hermana y ya escuché cómo tocaba y me gustó ahí, yo quise aprender. Esta Chanti y mi hermano estaban tocando guitarra y mi hermana violín. Pues la música es algo muy importante para mí porque a veces me hace desahogarme, ¿no? Si te sientes triste, pues hace que te sientas mejor. Enojado, a veces te olvidas de las cosas. En lugar de estar perdiendo su tiempo en, no sé, a veces hasta en las redes sociales o en videojuegos, o salir a la calle y ellos se ponen a practicar o aprenderse otras canciones que no les han enseñado. Les gusta la música. Pues empezar a armar un repertorio más amplio, ¿no? Con música popular mexicana, con música para niños. Hemos tocado rock, hemos tocado de todos los géneros, ¿no? Y es aquí donde empieza a despegar una nueva generación, la generación que actualmente ha llevado a la orquesta infantil en donde está, ¿no? Pues me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado, porque pues sí nos ha costado y como hay altas, hay bajas y pues sí nos ha costado mucho trabajo, pero gracias a ello pues lo hemos logrado. El 2019 fue un año muy, muy, muy bueno para nosotros como orquesta. Justo me acuerdo que inclusive cambiamos el nombre a Orquesta Infantil de Oriente, porque ya me di cuenta que ya era otra generación, que ya los niños que tocaban Estrellita, que tocaban canciones sencillas, que cantaban, ya habían quedado atrás, ya no había ninguno de ellos. Y me empecé a enfocar ya en esta nueva generación, ¿no? De tocar, no sé, música mexicana, de otros géneros, y además ya un programa pues ya para dar un espectáculo, hacer que la gente pues pudiera participar, ¿no? Cantando nuestras canciones o las canciones que interpretábamos.
página de Facebook y por ahí nos empiezan a buscar pues medios, ¿no? Nos buscó, me acuerdo que Univisión, nos empezaron a buscar varios medios para hacernos reportajes. Así es, Mari. Aunque parezca increíble, la música ha resultado un refugio para todos estos niños y jóvenes para que no sean arrastrados a toda la violencia en las calles. Niños y adolescentes de la Orquesta Infantil de Oriente han encontrado en la música una vía de escape para la inseguridad, el enojo y la tristeza. Tienen entre 5 y 17 años y viven en las zonas más conflictivas de Iztapalapa. Y es que este centro cultural se encuentra ubicado en Iztapalapa, una de las zonas más marginales y peligrosas de la ciudad. Aquí, decenas de niños y jóvenes llegan cargando sus instrumentos musicales para conformar la Orquesta Infantil de Oriente. Con el mismo trabajo, pues viene lo del Canal 11, ¿no? En septiembre. Y para mí fue un logro muy grande porque, pues, era un sueño que yo tenía de que mis alumnos algún día pudieran salir en la televisión, en un programa. Pues fue un programa con la señora Cristina Pacheco. Yo pensé que no íbamos a ir porque pues todavía no sabíamos tocar un instrumento como tal, ¿no? Entonces me emocioné mucho cuando nos dijeron que íbamos a ir. Casi igual me pongo hasta a llorar de la emoción porque iba a ir a salir en la tele, ¿no? Me emocioné porque iba a salir en televisión. Yo sentí mucha emoción cuando estamos reunidos ahí en el aula, ¿no? Y de repente pues llegan las camionetas del Canal 11, ¿no? O sea, en esa colonia en donde hablan todos que es muy peligrosa, que drogadicción, que esto, me dio mucho orgullo porque dije, estos niños están poniendo en alto esta colonia. Más grande te vas a empezar a quitar los años, ahorita A ver, Martita, aquí estoy, 4 y 8. Okay. Había aquí unas... Me dijeron que salía a la tele y eso, y a mí me sentí como muy feliz, pero a veces nerviosa. Me dio como nostalgia porque yo dije, yo siempre quise estar aquí o algo así. Pues es una grata satisfacción para nosotros como papás el que ellos vayan cumpliendo poco a poco metas, sueños, a lo mejor y no se lo imaginan, pero lo están cumpliendo. Mucho orgullo porque a pesar de que nos tienen muy marginados por la zona donde vivimos, pues están donde están y han ido a donde han ido. Que no tengo muchas palabras, pero se siente muy bonito verlos ahí. Pues muy emocionante, muy padre. Aparte es algo que, como le he dicho al profesor, le digo, usted dice una cosa y la cumple, y a veces hasta tengo miedo, pero los sueños son así. Los sueños son metas que nos ponemos y que podemos alcanzar siempre. Vamos a pasar a la escena. Vamos en vivo, respiren profundo. Sáquenlo por la cola. ¿Listo? Ven. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de En este 13 de septiembre es Día de los Niños Héroes. Creo que no muchos han tenido esa experiencia de haber salido en televisión y la verdad también es algo en lo que yo misma le dediqué tiempo y esfuerzo, porque sí hubo como que tiempos en los que mis propios amigos me decían que yo estaba más metida en la música que con ellos, que les dedicaba más tiempo a otras cosas que estar con ellos, y creo que fue una gran lección de lo que mi profesor siempre nos dice, que hay que dejar algunas cosas a un lado para obtener buenos beneficios de otras cosas. Entregaron lo mejor, se prepararon muy bien para ese programa. Gracias a todos de verdad.
Gracias. ¿Estamos fuera, Matita? Sí. Estamos fuera, gracias. Nos regresamos hacia el aula, ahí Ejército de Oriente, ya eran como las 11 de la noche, y una vez que entramos, pues los papás nos estaban esperando ya ahí. Fue para mí algo, independientemente de que hayan salido en televisión o no, para mí fue algo muy bonito de realmente notar que este tipo de proyectos hacen que la colonia, de la que todos hablan mal, todo este asunto, pues sobresalga, ¿no? Vadim Tavira. ¿Te cae bien? Sí, porque a veces dice cosas muy chistosas. Pues enseña muy bien, nos corrige nuestros errores y es muy divertido. No es como todos los maestros aburridos que solo van a enseñar y están ahí nada más dictando y todo serio. Hace que las clases no sean aburridas. Como maestro, pues sí enseña bien y a veces somos un poco regañón. Son muy entretenidas, son muy divertidas. Además de que es un poco difícil de explicar, pero pues su método de enseñanza no te enseña con cosas que tú no conoces, no te va a enseñar con música clásica, no te va a enseñar cómo hacer un arpegio, cómo hacer un acorde con cosas que tú no conoces. Te va a preguntar tus gustos y dependiendo de lo que a ti te guste, te va a decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a aprender esta canción que sé que a ti te gusta y estos son los acordes y la vas a ir practicando. Entonces ahí es donde agarras como ese gusto por el instrumento y te anima a seguir practicando más y más e incluso seguir estudiando por tu propia cuenta. Sí, enseña bien y bueno, pues son divertidas luego cuando llega a hacer bromas y eso. Haces que nos riamos mientras aprendemos a tocar el instrumento. Aprendimos rápido porque él lo hace como un juego para los más chiquitos y eso ayuda a que lo vayan desarrollando más rápido. Yo me las imaginaba como las clases típicas, ¿no? De que en el pizarrón te ponían escalas y pues tú fueras haciendo las cosas con mucha exigencia. Pero cuando llegué me di cuenta que era muy diferente, era como algo muy divertido, no tan tedioso así de que, ay, el cuaderno, que anota y que, o sea, era muy diferente como me imaginé. El maestro que pusiste para dar las clases de música no engancha a los alumnos, pues difícilmente vas a lograr que el proyecto funcione. Entonces, como es el ejemplo y el caso del maestro Vadim, pues ahí sí logró enganchar a los alumnos y es por eso que el proyecto ha estado funcionando. Pues muy divertidas en la forma para que no se aburran los niños, porque el profesor tiene desde niños chiquitos hasta ya niños más grandes, ¿verdad? Entonces, lo que yo me he percatado del profesor es de que pues él hace las clases así, que no sean aburridas, que no sean estresadas. Tiene mucha paciencia con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, porque nos ha ayudado a nosotros como padres a encauzarlos al camino de la música. Y también cuando yo personalmente, cuando he tenido algún problemilla personal con mis hijas, me acerco a él y le hago el comentario, porque él maneja mucho la paciencia y la sabiduría con los chavos. ¿Cómo se dice? ¡Yeah, nena! ¡Fuerte! Muy bien, ¿cuál faltó? Que estoy muy agradecida con el maestro Vadim, con su hermano Alfonso, estoy muy agradecida con los papás también del maestro, con este proyecto porque le ha pasado eso a mi hijo, ha abierto un horizonte nuevo, incluso para estudiar muchísimo más formalmente. No sé si mi hijo se quiera dedicar a la música, pero sí le interesa mucho
y yo prefiero pues que en sus tiempos libres tome una guitarra, tome un violín, tome un instrumento a que tome otras cosas. No, pues es que no hay palabras para decirlo porque es un súper maestro y enseña muy bien. Yo siento que mis hijos no hubieran de haber aprendido si el maestro no tuviera el carácter que ha tenido con toda la orquesta. Y le tiene paciencia a sus alumnos y les habla bien y enseña bien. Directo, es directo. O sea, sí los consiente, pero pone sus límites y eso me gusta. Que tiene un gran corazón, tiene, no sé, ¿cómo le diré? Tiene el don y el deseo de aguantar a los niños, de cuidarlos, de enseñarles. Es una responsabilidad que él carga en la espalda demasiado con los niños y gracias a eso hemos brindándoles la confianza a él para que saque a los niños adelante sin ningún problema, que se los pueda llevar a cualquier lugar que él tenga compromiso con los niños. Y pues agradecerle a él todo lo que ha hecho por la orquesta, ¿no? Él nos ha dado mucha confianza porque él ha estado con nosotros desde que mis hijas estaban muy pequeñas. Él ha estado con nosotros y él me ha dado la confianza, él ha platicado conmigo, la confianza de llevarlas hasta su casa, a convivir con su familia. Pues no cualquiera lo hace. Entonces es una persona íntegra, conozco a sus papás, conozco a su hermano y la verdad es muy buen maestro. Terminamos, el día de hoy terminamos. Orquesta Infantil de Oriente, la pura sabrosura. En 2018 termina pues el apoyo, se podría decir, de parte de la delegación donde Dione era delegada y nos quedamos en espera, ¿no? de ver qué iba a pasar con el nuevo gobierno, si nos iban a seguir apoyando todo este rollo. Afortunadamente pues sí se dio el apoyo. Todo esfuerzo comunitario, colectivo, individual que se haya desarrollado anteriormente, independientemente de los cambios de administración, y que hayan tenido un resultado positivo es loable y es importante darle continuidad, ¿no? O sea, creemos que los procesos que se han venido construyendo no necesariamente porque hay un cambio de administración no se dejan de apoyar, se hace una revisión, una evaluación y sobre de eso pues se continúa apoyando, ¿no? Después de nuestra aparición en la televisión, me contactan un grupo de maestros de escuelas primarias de Iztapalapa y nos invitan a organizar una gira. Y pues en esa gira estuvimos rolando por 18 escuelas, en las cuales pues los niños se foguearon aún más y de ahí nos conocieron para que pudieran después integrarse nuevos elementos. Que no tocaban las canciones como que, bueno, yo percibí que no tocaban las canciones así como que de muy fácil a difícil, sino tenían variadas las canciones. Mi mamá nos invitó a un festival de Navidad de la orquesta cuando estaban yendo a las escuelas y pues fuimos y nos gustó, fuimos a 2 de sus conciertos y pues me gustó y le dijimos, nosotras queremos entrar, pues yo quiero entrar. En la gira que dieron de las escuelas fue algo bien bonito. Fue pues sí es un poco pesado, pero fue una experiencia muy muy agradable porque ver toda la gente, o sea, todos los niños y los maestros y en escuelas donde iban los papás, cómo se motivaban y con las canciones y todo, y aunque uno las escuchara y más quería estar escuchando a ellos. Cuéntame, ¿qué te pareció el primer concierto? ¿Te gustó? ¿Tú, Genaro? Digo, tú, Luisito. ¿Qué te pareció el primer concierto? ¿Bien? ¿Tú, Genaro? Tuvimos también un cierre de gira después de dar todo el recorrido y pues más alumnos empezaron a llegar
y nos empezaron a conocer un poquito más ahí en los alrededores de la colonia. Pues yo había conocido la orquesta infantil en la televisión por el canal 11, pero la conocí realmente cuando entré a su página de Facebook. Pues tenía un trabajo en la tarea que algo como educativo hacia ¿cómo le digo? Mi colonia. Y pues mi mamá estaba investigando y pues ya los encontró. Y nos pusimos a revisar y yo desde antes estaba buscando dónde aprender a tocar la guitarra y pues no encontraba hasta que encontré la página. Pues sí, yo fui un alumno virtual que entró en medio de la pandemia a finales del anterior año. Yo cuando le dije a mi mamá quiero tocar el violín, todavía no comenzaba la pandemia. Y ya cuando fue la hora de que iba a entrar con Vadim, empezó el COVID y empezó de que ya no podía ser presencial, entonces tenía que ser por Zoom. Pues entramos a clase virtual por Zoom y pues nos empieza a dar notas o practicando las canciones y nos pregunta. No sé, no me gusta más en línea. O sea, sí nos enseñan, pero no me gusta porque suponer si nos estamos equivocando en un dedo o algo así, que lo pongamos mal, pues ahí no nos pueden corregir así bien. Pues me emociona así como de, pues aquí voy a aprender, voy a tocar junto a ellos y sí, tal vez aparecer, no sé, en la tele o algo. Fue muy difícil porque me dice, todavía me sigue diciendo, me dice, pon bien los dedos. Pues ya me ha tocado verlos, ¿no? Pues un abrazo, decirles que estamos muy orgullosos de ellos, que les sigan echando ganas, que sabemos que la pandemia ha sido una situación muy difícil y que nadie esperábamos, y que no es en todo caso más que una prueba más de su espíritu, de su compromiso, de su disciplina, que es lo que los va a poder llevar a cumplir sus sueños, ¿no? El que ellos estén, a pesar de la pandemia, tomando clases de manera virtual, por celular, por la plataforma que sea, no habla más que bien de ellos y de su esfuerzo cotidiano que ellos realizan para poder perfeccionar el manejo de ese instrumento, ¿no? De la afinación, de la entonación, y nos parece que eso es lo que también abona la música, ¿no? Así como el deporte, te va generando una disciplina, y esa disciplina es un hábito, y ese es un hábito que les va a ayudar para poder realizar todos los sueños que ellos persigan cuando sean más grandes o ahorita mismo. Quiero aprender a tocar el teclado mejor de lo que lo hacía antes, de lo que puedo aprender, ¿no? Tocar con otros niños, personas. Tocar en una banda o tocar en lugares. ¿Una banda de qué? Una banda de rock, jazz, de lo que sea. Que sigamos, que el maestro no pare. A la orquesta pertenece todo el que quiera participar, no hay distinción de nadie. Pues yo lo único que puedo decir es que espero que realmente a los niños, a los exalumnos de la primera generación, a los actuales, espero que este proyecto pues sí les haya cambiado un poquito su forma de pensar, su forma de ver la vida, y que en algunos años pues lo recuerden, ¿no? Como algo bonito de su infancia, de su juventud. Siempre lo comento, fíjate, en estas historias de cuando cuentas parte de tu historia, yo te podría decir que dentro de las grandes satisfacciones, si a mí me preguntaran cuáles son tus 5 satisfacciones como política, seguramente una de ellas sería haber construido esta orquesta y que siga continuando. O sea, para mí eso es una gran satisfacción y lo comento en muchos lugares, pongo el ejemplo tanto de los niños como del maestro, ¿no? Entonces, es mucha alegría. Yo le quiero agradecer a Vadim porque es difícil encontrar gente con la sensibilidad y la paciencia como para decir, bueno, vamos a hacerlo juntos y vamos a enfrentar la adversidad que
que hay dentro de las familias y hacerlo con toda la paciencia, la dedicación, con toda la cercanía, pero además con autoridad moral. Eso hace que las cosas funcionen. Entonces yo hoy quiero agradecerle a Vadim y reconocerle su gran labor. Yo creo que si alguno tendría que tener también la estrellita principal es Vadim, la familia también de Vadim, que lo ha impulsado y lo ha motivado y también lo ha apoyado en ciertos momentos a los padres de familia, a los niños. Muchos saludos, continúen ahí. Pues nada más agradecer a todos los papás, a los exalumnos de la primera generación que fueron los cimientos para que esta orquesta creciera, a los que actualmente la hacen que sobreviva y a los nuevos integrantes que tendrán que hacer que esta orquesta siga adelante por lo menos otros 10 años. Después del fin, el sol se